Benvinguts, bienvenidos, welcome, Bruhim Habayim. Es un placer para mí agradecer su presencia y darles la bienvenida al programa virtual conmemorativo del Holocausto patrocinado por la comunidad judía de las Islas Baleares, una asociación cultural que se llama Limud Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Hoy es 27 de enero y se conmemora el 76 aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz en Polonia. Es decir, hoy es el Día Internacional en Memoria del Holocausto. Durante 14 años, el Parlamento de las Islas Baleares ha venido llevando a cabo una ceremonia conmemorativa oficial, encendiendo 6 velas en memoria de los 6 millones de vidas judías asesinadas a manos de los nazis, así como una vela adicional para el millón de otras minorías y presos políticos también asesinados. Debido a la pandemia, este evento solemne ha sido pospuesto hasta nuevo aviso. No obstante, entendíamos que era imprescindible conmemorar el día de hoy. Nuestro programa de hoy se titula Las huellas del Holocausto en Mallorca, pasado, presente y futuro. Primero, escucharemos a Juan Pérez, quien hablará sobre los refugiados judíos alemanes que vivían en Mallorca durante la década de 1930 y compartirá la historia desconocida de esta comunidad. A continuación, escucharemos a Josh Gunsberger, norteamericano residente en la isla, que entrevistará a su padre, Maurice Gunsberger, Moshe, un sobreviviente del Holocausto, que está llamando desde Nueva York, en los Estados Unidos. Posteriormente, daremos paso a Ariel Girondi, actual presidente de la comunidad judía de las Islas Baleares, y dedicaremos un minuto de silencio por las numerosas vidas perdidas. Finalmente, escucharemos a Mariano Valdés, residente argentino y voluntario de Limud Mallorca. Mariano nos hablará sobre el futuro. Nos explicará la iniciativa conjunta entre Limud y el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Palma. El programa, que es parte de Palma Educa, consiste en visitar las escuelas públicas de Palma a fin de ofrecer charlas a los estudiantes sobre el Holocausto y analizar las consecuencias del odio y la intolerancia. Gracias a todos una vez más por su importante asistencia. Espero que puedan aprender algo nuevo durante nuestro programa. No duden en ponerse en contacto con nosotros si desean participar de estas iniciativas o desean recibir noticias nuestras. Olvidar, nunca. Ahora me gustaría invitar a Juan Pérez para compartir su ponencia con nosotros. Muchas gracias. Hola a todos. En primer lugar, agradecer la invitación de la comunidad judía de las Islas Baleares y de Limud Mallorca a hacer esta pequeña charla. Intentaré que sea lo más amena posible, casi una conversación entre amigos. Y los puntos que me gustaría destacar es, en primer lugar, dar a conocer una historia que es poco conocida, como es la de los refugiados alemanes judíos en Baleares, y al mismo tiempo poner en valor que durante muchos años pues, ha habido un interés oficialista en esconder estas historias, y también explicaros cuál ha sido el camino que ha llevado a gente que no es especialista en historia en empezar a estirar de este hilo y empezar a encontrar... Juan. ¿Sí? Juan, perdona, si puedes ¿Sí? bajar la velocidad un poco, sería fantástico. Perfecto. Pues empezaremos pues eso, a explicaros cómo hemos encontrado esta información, ¿no? Es la información que estaba allí escondida y que no había salido a la luz, ¿no? He preparado una presentación, pero no os preocupéis que no implicará muerte por PowerPoint, sino que son casi todo fotos, ¿eh? Y nos servirá pues, de guión.
Por tanto, aquí tenéis un pequeño índice de lo que vamos a ver, que es cómo hemos encontrado esta información, a qué conclusiones hemos llegado. Y luego vamos a asomarnos a la Mallorca de los años 30 y vamos a dividir en dos etapas ese periodo, ¿no? El tipo de refugiado que llegó a partir del 33 y hasta el 36 y los que llegan a partir del 37-38, sobre todo tras la noche de los cristales rotos, ¿no? Son perfiles diferentes. Finalmente os enseñaré algunos documentos y dejaremos un par de preguntas en el aire, ¿no? sobre qué responsabilidad hubo por parte del gobierno de Franco en la situación de estos refugiados judíos, ¿no? Finalmente también os dejaré unos enlaces para que podáis ampliar información o seguir esta investigación que sigue abierta. Bueno, ¿cómo empieza todo esto? Pues en primer lugar, deciros que es una investigación hecha a cuatro manos, ¿no? Es una pieza interpretada a cuatro manos. Mi amigo Pero Bueno y yo, ¿no? Y todo empieza con esta primera noticia publicada en el Diario de Mallorca en 2014. Yo vivo en Esporlas, un pequeño pueblo de 5.000 habitantes, en el que se podría decir que nunca pasa nada. Y esta noticia venía a decir que dos judíos alemanes regentaron una tienda de fotografía en mi pueblo durante los años 40. El artículo era muy interesante y finalizaba con una pregunta abierta, porque estos dos judíos alemanes de la tienda de fotografía desaparecieron. De la noche al día, la tienda apareció cerrada y ellos desaparecieron. Ese fue el inicio de la historia. Simplemente, y haciendo un poco de spoiler, deciros que toda la investigación nos está dando para hacer un documental y para hacer una exposición que se hizo el año pasado con la ayuda del Govern y también una jornada de encuentro de expertos. Expertos en el Holocausto en España, que es un tema muy poco conocido. ¿Cómo se vive el Holocausto? ¿Qué sabe la gente del Holocausto? ¿No? Pues ese encuentro, el año pasado, la verdad es que nos permitió conocer pues, a grandes expertos en el tema, como Marta Simó, como Manu Valentín, de Barcelona, o como José Miguel L. Romero, de Ibiza, que fue el primero que detectó que en Ibiza habían habido pues, esos refugiados, ¿no? Y para asomarnos a esos años 30, a esa ventana, lo que tenemos que saber es que en Mallorca había una comunidad alemana que era el reflejo de la Alemania de la época. Por tanto, se puede decir que la mitad de los alemanes eran nazis y la otra mitad eran refugiados políticos o judíos que huían, ¿no? Haciendo así, a grosso modo, una fotografía. Yo aquí os dejo tres fotos y las tres están tomadas en Mallorca. Aquí tenéis un mitin del 1 de mayo en la playa de Portals. Aquí tenéis abajo una proyección de cine en el Cine Borne, que hoy es un Zara. Y aquí tenéis al jefe de Falange en Mallorca, Zayas, pues sosteniendo un retrato de Hitler, ¿no? Esa unión entre Falange y el cónsul alemán Hans Dede, que era la máxima representación del gobierno
alemán en la isla, pues fue una colaboración fructífera, ¿no? y fluida, toda ella encaminada a perseguir y a detectar elementos indeseables para la Alemania nazi, ¿no? Entonces, en esta Mallorca de principios de los años 30, pues hablamos de unos 3.000 alemanes residentes en Palma. Contra esta Alemania nacionalsocialista, en Palma se opone esa Alemania de refugiados, de exiliados, ¿no? Cuyo foco más típico, más llamativo, es la colonia de un pequeño pueblo llamado Cala Ratjada, donde van a ir a parar multitud de artistas, escritores, pacifistas, y van a empezar una nueva vida. En aquella época, Cala Ratjada y su municipio, pensad que son 400 habitantes y 200 son extranjeros. Entonces, encontramos una comunidad muy viva, encontramos bares, encontramos personajes como el célebre Jack Bilbo, que regentaba el bar Waikiki. Jack Bilbo pasó a la historia o se definía como guardaespaldas de Al Capone, pintor, artista, y se llamaba Hugo Gil Kulp Baruch, ¿no? Pero ha pasado a la historia como Jack Bilbo, ¿no? Y aquí os dejo una imagen de un cómic que se llama Tante Gussie, que es fantástico, que cuenta la historia de la familia Orsinger, que también vivieron en Mallorca y también eran judíos, ¿no? Y nos muestra... Quizás, Juan, un pelín más lento también, un pelín más despacito. Muchas gracias. Como veis, este cómic que nos explica cómo esa familia llega desde Alemania a Mallorca, muestra esas campañas de publicidad que los alemanes veían en los años 30 en Alemania, folletos, etcétera, que hablaban de una isla paradisiaca y hablaban de una isla donde además la vida era barata, ¿no? Y luego un factor que a día de hoy es difícil imaginar, que es que muchos venían por temas de salud, o como mínimo, en los informes policiales, el motivo que alegan es temas de salud, o para sus hijos o para ellos. Por ejemplo, Emanuel Pfefferkorn, austriaco, viene en el año 28 a vivir a Mallorca por un tema de salud de su hija. Y 12 años después, en el año 40, se le ha enviado a un campo de concentración en España. Entonces, es habitual el tema de la salud. Pero os dejo con esta imagen en contraposición al meeting nazi anterior para que veáis esa comunidad alemana completamente opuesta, polarizada. En el año 36, con el triunfo en Mallorca del golpe de Estado militar, se produce una gran salida de esos residentes políticos, pacifistas, comunistas, artistas. Cuando llega Franco al poder, ven que no pueden seguir aquí. El investigador Manu Valentín ha encontrado un periódico del año 37, un periódico americano. Como veis aquí, se habla de que se está expulsando a los judíos extranjeros. No tenemos muchas más referencias, pero es fácil prever que el triunfo del golpe de Estado, la mentalidad de Falange que
de Franco, pues veía a los judíos como un equivalente a comunistas, masones y por lo tanto indeseables. Y es fácil prever que para muchos la vida no iba a ser fácil aquí. Por lo tanto, en el año 36 y 37 se produce una huida. Curiosamente, el cónsul inglés ayuda a huir a muchos de ellos y llegar a Barcelona en barco, hasta el punto de que en el año 37 quedan 150 alemanes. Año 38. Nos encontramos un segundo movimiento de refugiados que llegan a Mallorca y que es el que hemos estudiado con más detalle. Son los que llegaron a Esporlas. Llegan en el 38, lo sabemos por los documentos de archivo que os enseñaremos ahora, y una de las pruebas evidentes es que ya han sido obligados a ponerse en su nombre Israel si son hombres y Sara si son mujeres. ¿Qué mayor atentado a la dignidad humana puede haber que quitarle o cambiarle el nombre a alguien en contra de su voluntad? Hemos visto esos números tatuados en Auschwitz y esto va en la misma línea, ¿no? Con lo cual empezamos a ver que llegan huyendo. Incluso uno de ellos, Leo Fischer, al que hemos investigado más, decía que había esperado tanto a huir porque estaba convencido de que alguien mataría a Hitler. Es la típica pregunta que se hace. ¿Y no lo veíais? ¿Y por qué no os fuisteis? Bueno, pues él decía esto. Es que pensábamos que esto no iría a más, que alguien lo mataría. Pues ya estamos en el 39 y encontramos este grupo de 5 ciudadanos alemanes que llegan a Esporlas. Pero llegan a Esporlas tras pasar por Hamburgo, Tánger, Tetuán, Málaga, Barcelona, Palma y Esporlas. Esta foto es Tánger y este es Leo Fischer, el fotógrafo de la tienda de fotografías, viendo cómo cargan sus baúles previsiblemente en dirección a un barco. Tánger aparece como esa ciudad internacional inspiración de la película Casablanca, que en realidad debería haberse llamado Tánger, que es como una rampa de lanzamiento en las rutas de huidas para muchos de ellos. Como curiosidad, deciros que Breslau, yo nunca había oído hablar de esta ciudad, era la 5ª ciudad más grande de Alemania, con una importante comunidad judía, y hoy se llama Wrocław y es Polonia. Encontramos bastantes judíos de Breslau en el campo de concentración de Miranda. Y en Palma, como mínimo, encontramos en Mallorca a 2. Pues nuestro fotógrafo va a instalar su tienda de fotografía en la calle San Pedro de Esporlas. Y un día va a hacer esta foto al alcalde y jefe de Falange el día de su boda. Aquí veis Esporlas y la tienda de fotografía estaba aquí. Los nombres de los 5 que llegaron a este pequeño pueblo donde nunca pasaba nada y que había
sufrido una fuerte represión tras la guerra, porque era un pueblo industrial y con sindicatos, eran Leo Fischer, Hans Mayer-Classen, su mujer Lisi Mayer-Classen, Dalbert Ritter y Henriette Ritter. Henriette y Lisi eran hermanas. Y vaya aquí mi homenaje a todas esas mujeres que siguieron por amor a sus maridos judíos, sin ser ellas judías, por todo el mundo en ese exilio, ¿no? Porque es bastante llamativo que todos los que llegan en este año 38 son hombres judíos casados con mujeres gentiles. Es algo que nos llama la atención, ¿no? Dalbert y Henriette solo aguantarán un mes. Volverán a Tánger y allí los encontramos enterrados en el cementerio judío de Tánger. Murieron en la década de los 50, sobrevivieron. Y como muchas veces pasa, cuando murió uno, el otro sobrevivió un mes. Están enterrados juntos, pegados uno al lado del otro, ¿no? Por tanto, nos vamos a centrar un poco en la vida de Leo. 4 datos. Pero antes quiero enseñaros por qué hablamos, como resultado de nuestra investigación, de antisemitismo oficial, burocratizado. Aquí veis el visado de permanencia de Henriette Ritter. Veis aquí que en Palma estaba en el Hotel Catalonia y que luego en Esporlas estaban en la calle Cruz. La clave es esto de aquí. Algún funcionario escribió una J roja en un expediente de una mujer que, por cierto, no era judía, pero por las leyes de Nuremberg sí lo era, porque se había casado con un judío. Y para que comparéis esa J, aquí veis lo que era un pasaporte alemán de un judío de la época, al que, por cierto, obligaron a poner Israel como segundo nombre. Por tanto, la mera presencia de esta J para nosotros ya es indicativo de muchas cosas. Y aquí os enseño, y pido disculpas a los ingleses o americanos o gente que no entiende el castellano porque es un lenguaje burocrático, pero me interesa que veáis estos informes que hacía la policía. Conducta de un judío alemán, hecho en Esporlas. Y aquí explica su día a día. Demuestra sentir simpatía por la Nueva España. Pobrecillos, ya sabían que tenían que demostrar buena conducta. Y como curiosidad, dice, no desea renunciar a su nacionalidad de alemán. Se le supone contrario al régimen hitleriano. Y porque más que sus pasaportes demuestran que no es elemento expulsado, se supone que abandonó dicha nación por ser judío. Pues ya veis, esto eran los informes que cada mes elaboraba la policía sobre nuestros judíos refugiados en Esporlas. Pero aún peor, la orden de expulsión, porque esta gente solo estuvo 9 meses en España. Y la orden de expulsión demuestra y confirma ese antisemitismo del gobierno de Franco. Fijaros lo que dice.
súbdito de origen alemán y raza judía, Hans Israel Mayer Classen. Comunico que en vista de sus antecedentes y que por su origen resulta indeseable para la Nueva España. Por sus antecedentes y por su origen. No tiene ningún antecedente malo. Su origen es judío. Ese es el motivo de su expulsión. En nuestra investigación demostramos que todos los judíos alemanes residentes en Mallorca y en Ibiza también reciben el mismo día una orden de expulsión. Una orden de expulsión similar a una sentencia de muerte, porque son apátridas, no tienen papeles y es el año 40. Francia ya ha caído y no tienen dónde ir. Solo pueden salvarse si consiguen llegar a Lisboa, la puerta de salida, o conseguir un barco a América. Aquí la importancia, recalco, informe de la conducta de un judío alemán. Esto está hecho en España, en el año 40. Leo, al cual le hemos cogido cariño. Aquí tenéis su tarjeta de visita de su laboratorio, el regalo más bonito, una foto de Fotosporlas. Aquí le veis en Hamburgo. Y aquí veis a Leo en el campo de concentración de Miranda de Ebro. El campo de concentración de Miranda es donde van a acabar la mayoría de judíos que no consiguen salir de España para llegar a Portugal. Como Leo es fotógrafo, dentro del campo sigue haciendo fotos. Esta foto es increíble. Es el interior de una celda, de un barracón del campo de concentración. Y transmite dignidad, la manera en que Leo mira a la cámara. Y aquí veis un listado por orden alfabético, porque faltan decenas, de judíos presos en el campo de Miranda. No es un campo de exterminio, no los matan, pero estarán 3 años ahí metidos. 3 años sin asistencia de ninguna embajada que les dé una caja con tabaco, chocolate y dinero, como recibían el resto de prisioneros. En Miranda están todos los extranjeros sin papeles, polacos, franceses. Es una pequeña ONU, ¿no? Pero me gustaría que veáis esta lista de nombres y esta lista de ciudades de origen. Estambul, Viena, Berlín, Breslau, nuestro Leo, Budapest, Riga, Pavía. Este campo de concentración, este grupo de judíos, son una muestra de Europa, de lo que está pasando en Europa. Están de todas las nacionalidades presos aquí. Y aquí veis sus oficios. Pasteleros, hay violinistas como Siegfried Goldenkrantz, que también vivió en Mallorca. También estuvo refugiado en Mallorca, tal y como ha demostrado Manu Valentín. Leo será liberado en el año 43 por las presiones internacionales. Como curiosidad, los presos del campo de Miranda hicieron una huelga de hambre, que sería algo hasta divertido si no fuera trágico. Bueno, Hans y Lisi, los otros que estuvieron en Sporlas, consiguieron... Hola Juan, solo para Sí. avisarte, tenemos algunos 5 minutos 5 más, minutos. ¿vale? Muchísimas gracias. Es justo lo que necesito.
Hans y Lizzie consiguen llegar a Estados Unidos, vivirán en Nueva York, pero volverán a Mallorca y en la década de los 50 Hans murió en Andratx y está enterrado en el cementerio de Andratx. Os enseño fotos de más refugiados judíos alemanes en Mallorca. La familia Melchor. Esta es la fuente de la Rambla. Aquí veis a los niños Melchor, Angélica, con la chica que les cuidaba. Angélica está viva, vive en Brasil, está en Río de Janeiro. Hablamos con ella, intentamos hacerle una entrevista, pero dice que le da vergüenza. Todas estas historias queremos recogerlas en un documental. También sobrevivieron. La verdad es que la mayoría de refugiados alemanes consiguieron sobrevivir, no sin penalidad. Ernst Alfred Kaufmann, banquero, y su hijo Hans Ulrich, su mujer Eva. Ernest también acabó en el campo de Miranda, en el 43 es liberado y acaban en Canadá. Ernest y Irene Heinemann, estos sí que es un caso trágico. Él era un ingeniero, cuando les llega la orden de expulsión que recibieron todos ellos, se suicidan. Son víctimas directas del Holocausto en Mallorca, en el barrio del Terreno. Están enterrados en el cementerio de Palma. Os dejo aquí recursos para ampliar la información, no sin antes recordaros esas tres conclusiones que sacamos. El Holocausto pasó por Mallorca. Hubo vecinos que ayudaron a estos refugiados. Hubo órdenes de expulsión. Hubo un intento de esconder esta información. Cuando acaba la guerra, Franco se presenta ante la comunidad internacional como el salvador de los judíos y destruye todos estos documentos. Nosotros hemos encontrado una parte en el archivo del Reino de las Baleares y gracias a unos funcionarios que nos han ayudado. Venga, os comento los recursos. Un documental sobre la colonia de Cala Rajada. Nuestro documental aún no está hecho, fase de producción. El alemán de la tienda de fotografías. Las memorias de Heinz Kraczewski, pacifista, residente en Cala Rajada. Voces caídas del cielo, Manu Valentín. Es un libro sobre los judíos refugiados en Barcelona, impresionante. Los indeseables, la expulsión de los judíos de Ibiza y Baleares, de José Miguel Romero. Fantástico. Como curiosidad, los judíos refugiados de Ibiza se salvan porque se bautizan. Y el nuncio del Vaticano prohíbe que se les haga nada a esos judíos bautizados. Mallorca bajo la cruz gamada, solo está en alemán. También es una foto fantástica del periodista Alexander Sepasgosarian de la situación. El cómic Tante Bussi, maravilloso, unas ilustraciones increíbles sobre la vida de esos judíos en Mallorca. Tesis doctorales, la memoria del Holocausto en el Estado español, de Marta Simó, la gran experta en el tema, y otra tesis, la imagen de Mallorca, la novela del exilio alemán, que está muy bien ubicada, muy bien ambientada en su parte histórica. Me ha gustado mucho. Finalmente, una foto de Leo de mayor y de Angélica, esa niña de la Fuente de la Rambla. Lo dejamos con optimismo, sobrevivieron, pudieron rehacer sus vidas. Leo en Gales abrió su tienda de fotografía en la calle Sant Peter, en Esporras era la calle Sant Pere, y en su pueblo de Gales casualmente abrió su tienda en la calle Sant Peter. Murió en el año 72 y Angélica aún está viva. La entrevistaremos. Aquí tenéis mi mail, mi Twitter, cualquier cosa me decís. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Joan. Increíble la investigación y el curro que estás llevando a cabo.
y tenemos muchas ganas de ver el documental cuando ya está hecho, y si podemos ayudarte con esto, bueno, ya sabes, encantados, y también muchas gracias por todo el trabajo voluntario con los jóvenes de Mallorca también. Muchísimas gracias para la ponencia impresionante. Para los que acaban de llegar, otra vez un recordatorio que se puede cambiar, elegir el idioma que te gustaría escuchar, la ponencia. For certain, those who understand English, if you look down and to the right, those who just arrived, you can click on English and hear the translation in English. Y ahora es mi gran honor a presentar a Josh Gunsberger, que vive aquí en Mallorca desde hace creo que 2 años ya. Y su padre, Maurice o Moshe, que es un sobreviviente del Holocausto, que actualmente vive en Nueva York, en los Estados Unidos, y está llamando de ahí ahora mismo. Y nada más, me gustaría invitar a Josh y Maurice. The floor is yours. Thank you so much, Danny. Muchas gracias. Mi nombre es Joshua Gunsberger y soy el hijo de un sobreviviente de la Shoah. Y gracias por el privilegio de hablar con todos ustedes hoy. Como tenemos poco tiempo para hablar de una historia tan larga, haremos todo lo posible para compartir la versión condensada. Primero vamos a discutir como una conversación con mi padre. Entonces, si puedes, papá, si puedes elegir unmute. Muy bien. Hola, papá. Estamos aquí para recordar el Holocausto, ya que eres un sobreviviente. Qué mejor persona para compartir tu historia con nosotros en esta ocasión tan especial. Gracias por estar aquí y estoy agradecido de que eres capaz de hacerlo para nosotros hoy y para las generaciones que vienen. Mi padre tiene ahora 86 años y ha estado viviendo en los Estados Unidos desde 1963. Fue pediatra durante 58 años y ahora está escribiendo su biografía, su historia de su vida. Tiene 6 hijos y 6 nietos y ha estado casado con mi madre durante 44 años. Gracias por permitirnos compartir sus vivencias. Para empezar, ¿por qué no empezamos cuéntanos un poco cómo empezó tu vida y cómo fue tu infancia antes de la guerra? Bueno, yo nací en París en 1934. Mi madre era de Rumania y mi padre era húngaro. Y llegaron jóvenes los dos a Francia. La vida en Francia era muy hermosa. Música, baile. Y el presidente era judío, Leon Blum. Todo el mundo está contento de que hay un presidente. No tenían miedo. Y también estamos felices, música, chavdas, buena comida. Y mi mamá, yo estaba en la casa como chiquito, y mi mamá, y dormía yo en un cuarto donde mi mamá hacía el sobre del zapato. Y mi papá tenía una charcuterie que era como una delicatessen, pero italiana. ¿Por qué italiana? Porque él estuvo prisionero en Italia en la Primera Guerra Mundial. Y está prisionero durante 2 años.
fue a Francia, de Italia, le dieron permiso donde quería ir, no quería volver a Hungría, entonces fue a Francia. Y también ahora empieza eso. Yo fui al cine en 1940 por mí mismo, chiquito. Y cuando estuve al cine, yo vi los alemanes comiendo, los franceses están con fusiles y todo. Y de repente, después del cine, volví a la casa caminando, poquito a poquito. ¿Y qué es lo que yo veo afuera? Yo veo los alemanes y mujeres francesas poniéndoles flores y besos, y los alemanes están contentos. Entonces llegué a mi casa, le digo a mi mamá, mamá, esto yo vi a los alemanes afuera, en la calle, cerquita de donde vivíamos. Mi mamá le contó a mi papá, era un domingo, y levantó a mi papá y le dijo, calman, los alemanes están afuera. Entonces él dijo, yo me acuerdo bien de esto, él dijo, dígale a tu hijo que nunca van a pasar la línea Maginot. Y passeront pas la ligne Maginot. Y entonces, bueno, no van a pasar. Y entonces, al día siguiente se dieron cuenta que había esto, que los alemanes estaban en París. Entonces tuvimos los cuatro, mi hermana, mi papá y mi mamá y yo, tomamos un tren hasta España, vía España. Llegamos a Perpiñán y queríamos pasar la frontera, pero los carabineros, la gente que habían ahí dijeron, no se puede, no dejan pasar. Franco no nos deja pasar. Vuélvese donde estuvieron. Entonces volvimos a París y de París fuimos a Suiza. Mi papá, porque tenía la charcuterie italiana, tenía dinero en Suiza. Porque de Suiza el dinero iba a Italia y de Italia había todas las cosas que entre un país y el otro. Entonces en Suiza nos robaron los guardias, nos robaron todo lo que teníamos, hasta todito el dinero que teníamos. Y entonces volvimos a París. Y a París mi mamá trabajó unos días y mi papá también. Y de repente a mi papá le dijeron, hubo en la calle un amigo que era policía, pero él hablaba italiano. Y entonces le dijo a mi papá, calma, no hay que dormir. No sé si estás en la lista, pero por favor, no duermas en tu casa esta noche. Y el día que fue el 15 de julio de 1942. ¿Por qué me acuerdo? Porque es un día histórico. Esto es cuando hubo la rafle. Tomaron todos los judíos que había en París
y hasta otros lugares también. Pero ese es el día que había como 50 bus que tomaron la gente en la casa, madre, padre, niños y todos lo que podían agarrar, y los llevaron a Drancy, que era un lugar antes de ir a Auschwitz, o era Veldiv, donde las bicicletas andaban ahí con bicicletas. ¿Y qué pasó entonces? Caminamos hasta una calle cerca donde había un amigo de mi padre que era italiano, y él dijo, le dijimos, podemos dormir esta noche. Entonces nos puso en el sótano donde ponía para el invierno se ponían el carbón. Y entonces estamos sentados sin luz, sin nada, sin calefacción, sin aire acondicionado, sin nada. Estamos sentados en el suelo, esperando para el día siguiente. El día siguiente, mi papá salió y fue a ver lo que pasó. Como todos los vecinos judíos habían desaparecido, toditos. El carnicero, el panadero, todos. Y entonces, que dijo, mi papá volvió y dijo, bueno, vamos a esperar más. Y esperamos más, 5 meses y medio. Y después, la esposa del hombre, donde estamos escondidos, quiso decirle a los alemanes que estamos ahí. Entonces, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, así mismo como estamos, fuimos a la estación del tren y fuimos en el medio de Francia, porque Francia era dividido. El norte, los alemanes estaban completamente, tenían ellos, y el medio debajo, la mitad debajo, había los franceses que eran amigos y de Vichy, Maréchal Pétain. Y entonces caminamos ahí y a las 12 de la noche pasamos la frontera. Era como imposible de creerlo. Y entonces pasamos la frontera entre el norte y el sur y caminamos tomamos un bus hasta un lugar que se llamaba Neuvy-Payou y nos quedamos ahí 2 años y medio. El mayor, cuando llegamos, dijo, ¿usted está refugiado? Sí, no preguntaron si éramos judíos, nada de esto. Entonces necesitamos gente para trabajar. Y entonces mi papá y mi mamá fueron a trabajar la tierra. Exactamente como los mexicanos ahí. Los granjeros. ¿Cómo? Granjeros. Sí. Mineros. Y entonces trabajaron la tierra. Mi hermana y yo estábamos ahí en la casa estamos en un cuarto. Mi hermana, yo, mi papá y mi mamá en un cuarto.
un cuarto chiquito. Y entonces, cuando dice, nunca me cepillé los dientes, entonces, y lavándome una vez por mes. De repente mi mamá me dijo, bueno, hay que lavarte. Y ella me lavó. Y de zapatos yo tenía sabor. Yo no sé si usted sabe lo que son los sabor. Viene la palabra sabotage. Durante la Primera Guerra Mundial, la gente de Holanda ponían un sabor dentro de las máquinas y entonces dijeron sabotage, sabotage. Y vino en la palabra sabotage. Pero yo tenía un sabor. Y como le dije a mis niños, yo no sabía, era invierno, verano, yo no sabía nada de esto. Fue afuera y me di cuenta que hacía calor, hacía frío, hasta en invierno no había diferencia. Y yo no tenía ni calor, ni frío, nada. Es increíble eso, pero así era. Y no sabíamos si era Christmas o Passover o lo que, no sabíamos nada de eso. Y estamos en esa pequeña ciudad y de repente vino uno de mis tíos. Él vino con un chofer alemán y yo lo vi llegando con él. Y él fue a ver a mi mamá y le dije, voy a tomar a tus niños y los voy a cuidar bien para que no te preocupes. Y entonces mi mamá nos mira a los dos, mi hermana y yo, y dijo, ¿quieren irse con él? Entonces, no, nos quedamos juntos aquí, pero no vamos. Y entonces él se fue. Él tomaba niños, compraba niños y les daba, y tenía como, digamos, $50 por niño que llevaba a los alemanes. Eso era de mi familia, de hablar de eso más. Y entonces llegamos, mi mamá dijo, bueno, hay que irse de aquí, porque entonces fuimos en Dordogne, más abajo de donde estábamos. Mi hermana Rose, mi prima, que era chiquita, entonces Alice, y yo fuimos en un lugar que dijeron, necesitamos a trabajadores. Bueno, trabajadores. Y entonces yo cuidé a veces las vacas, otra vez los goats. Los chivos. Ok. Y entonces, eso es lo que hacíamos, los cuidábamos. Y nos quedamos ahí como 5 meses o más. Y entonces, de repente, de noche, yo aprendí el patois que ellos hablaban entre ellos. Y dijeron entre ellos, en el patois, vamos a venderlos a los niños. ¿Cuánto vamos a tener por niño? Y entonces yo le dije a mi hermana, mira, nos van a vender. hay que irse de aquí. Y la misma noche tomamos un bus, caminamos hasta la estación del bus, la misma noche, y volvimos a Novi-Payot, donde estaban mis padres y madre. Y le voy a decir una pequeña historia. En 1944, ahora, los alemanes estaban volviendo al norte. Y entonces y había los aviones ingleses. Y porque los ingleses, los aviones americanos eran 10
kilómetros arriba y mandaban bombas. Así mismo, los ingleses, los Spitfire, eran Muy cerca. andaba chiquito. Y entonces yo vi uno, yo sé, toda la familia está escondida, pero yo salí del lugar donde estábamos escondidos y miré afuera y vi el avión. Entonces yo le di un saludo al aviador. Y entonces él fue y volvió, hizo así con el avión y me saludó. Y cuando le dije yo a mi mamá que yo me saludaron, y era imposible. ¿Dónde estabas tú? Y yo estaba afuera. Bueno, y entonces lo que yo vi con los aviones, yo vi a caballos, a hombres caminando y no tenían cabeza. Los caballos, mitad del caballo andaba así mismo porque le tiró balas a toditos, así mismo cercano. Y entonces, lo que yo oí la misma noche, lo que oímos es, mamá, mamá, los alemanes llamando a su madre. Bueno, y Papá, ¿qué sentiste cuando fuiste liberado? Después de... Bueno, en 1900, al fin del 44, lo que volvimos a París. Y entonces, y en París, mi mamá pensó que yo tenía que estudiar algo. Entonces me puso, había una yeshiva abierta. Entonces yo fui a una yeshiva y empecé a leer un poquito. Pero lo que tenía costumbre en esta época, los rabis, pegarle a la cabeza de los niños para que aprendan. Entonces, después de unas 2 semanas, yo dije, mire, a mí nadie me pega. Y yo volví a la casa a mi mamá. Y entonces, de aquí, el gobierno dijo, bueno, lo que no estuvieron en la escuela y no tienen papeles si aprende, fui a la primaria, hay que tomar un examen. Mi mamá me compró una botella de tinta negra y una pluma de verdad. Y entonces yo fui a tomar un examen en el liceo Voltaire y entonces fui el primer año del liceo en París y pasé el examen. Y hice esto. Y entonces... ¿Qué sentiste cuando viste los soldados americanos? Decirte que yo estaba contento, no es una palabra, porque estamos cerca de donde llegaron ellos en camino, corriendo después de los alemanes, y nos mandaron Sem Gum, que era chewing gum, y chocolate. Era la primera vez que yo comí chocolate y yo estaba tan contento. Y después del chocolate, nunca me paré de gustarme el chocolate. Si alguien me quiere hacer un placer, chocolate, por favor. Bueno. Otra pregunta. Sí. ¿Cómo influyó el Holocausto en tu fe? ¿Puedes decirnos si fortaleció o debilitó? ¿Cómo te sientes tu conexión con Dios? Bueno, mire, le voy a decir, toda la gente que yo conocí de religioso no eran religiosos más. El único que yo conozco que fue
religioso fui yo. Toda la gente que yo conocí, mi mamá y yo fuimos los dos religiosos. Los demás, no. Cada vez mi cuñado le tomaron su madre a Auschwitz. Mis abuelos los tomaron también. Y a Auschwitz, y cuando digo Auschwitz, Birkenau, y al minuto que llegaron, los pusieron en el horno. Bueno, entonces, yo siempre decía a la gente, y me preguntaban a mí, la gente, ¿dónde está tu Dios? Bueno, yo dije, bueno, eso es la antisemitismo que yo veo hoy. Eso no pasó ayer, ni el mes pasado, hace 3.000 años que pasó eso. Y entonces, años tras años, y jugar tras de jugar lugares. El antisemitismo estaba aquí y allá. Bueno, ¿y cuál es tu... le digo en inglés. Remember, it did not start with gas chambers. It started with politicians dividing the people, with us versus them. It started with intolerance and hate speech. When people stop caring, they become desensitized and turn blind eyes to the plight of the Jewish people. When there is a problem, whose fault is it? It has to be the Jews. When the stock market would go down, whose fault is it? The Jews. Entonces, this is what I would like you to. ¿Cuál es tu esperanza para tus hijos, tus nietos, para las generaciones? Bueno, esto es lo que yo les digo a ellos. Cuando se levantan por la mañana, recitan el Shema Israel. Y cuando van a dormir, hagan lo mismo. 2 veces al día, por lo menos. Okay. Y acuérdese lo que pasó. Porque quién sabe. Ay, Dios mío, hay que tener su maleta lista. Y para escuchar las historias del pasado y aprendan de ellas, nunca tengan que tenga la experiencia de lo que pasamos. Eso es 10 minutos, 20 minutos de historia. Y créanmelos, la única manera que el antisemitismo y que nos pase a ustedes niños, es que aprendan lo que pasó, que escuchan de lo que pasó, porque es una experiencia que le puede pasar. Y dicen, oh, mi abuelo, yo me acuerdo, yo oí a Mauricio aquí, que dijo esto. Le puede pasar en España, le puede pasar en Francia le pasa ahora. Y todavía no han dicho que el virus vino de Israel. Todavía no han dicho eso. Y bueno, ¿qué mensaje deseas compartir con todos los que están aquí hoy? ¿Qué final mensaje? Bueno, mi mensaje sea que puedan aprender de la historia y escuchen bien y háblale a sus niños. Es muy importante, porque si usted no lo enseñan a ellos y no les dicen lo que pasó, entonces algún día le va a pasar. Y cuando le va a pasar, yo no quiero estar aquí y allá,
y donde usted está. Yo estuve en España durante Franco y yo vi, yo no sé si usted sabe la historia del llavero. Uno hacía esto y llavero, él tenía la llave de toda la gente. Bueno, y nuestro espíritu es más fuerte que los obstáculos que enfrentamos. Yo tenía infancia, pero mis niños tuvieron infancia, gracias a Dios. Y yo era de pediatra desde 1961. Yo era especialista para niños. Y cuando vinieron hispanos con sus niños, siempre me dijeron, ¿cuánto nos debes? Entonces yo les decía, paguen lo que puedan. Eso. Y cuando fueron a ver a mis enfermeras, ¿dónde está el dinero? ¿Cuánto? El doctor dijo que pagamos lo que podemos. Y entonces pagaron $1, $2, lo que podían. Y yo era contento que yo podía hacer algo positivo. Bueno, muchas gracias, papá. Fue un logro y mil gracias a todos por escuchar la historia. Acuérdese que Israel. Dani. Bueno, pues no hay palabras. No hay palabras. Maurice, Moshe, muchísimas gracias por compartir tu historia personal con nosotros. Realmente emocionante. Tienes que saber que hay, yo qué sé, más de 100 personas conectadas ahora mismo y más mirando en YouTube. Todos muy, muy, muy contentos de escucharte, ¿no? Y hay muchos comentarios agradeciéndote por todo, por tu valentía, por tu vulnerabilidad para compartir estas cosas con nosotros. Y realmente es una cosa importantísima, como tú dices correctamente. Y espero que podamos contar contigo en el futuro, quizás en otro mes, para continuar contándonos historias, ¿no? Porque yo sé que hay muchas historias, muchos más. Y gracias, Josh, como siempre, también para organizar y dejar tu padre con nosotros para compartir este momento tan especial. Como vamos con muchas cosas en este programa, ahora tengo el honor para presentar al Ariel Girondi, quien es el actual presidente de la sinagoga aquí en Palma, que es la comunidad judía de las Islas Baleares, que van a decir algunas palabras para nosotros hoy. Muchas gracias, Ari. Esperamos, voy a bloquear tu voz ahora. A ver, ¿me das voz? ¿vamos? ¿Me das voz? Sí. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias, Ari. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Quiero especialmente agradecérselo a Moishe Gunsberger y a Juan Pérez por las intervenciones que han tenido, realmente impresionantes, desde el trabajo de campo de Juan Pérez a la experiencia personal de Maurice, de Moishe Gunsberger. La comunidad judía de Baleares cada año ha celebrado, por invitación del Parlamento de las Islas Baleares, conmemorado el Día del Holocausto. Este año, dada la situación sanitaria, lo hemos aplazado, hemos tenido el mismo trato exquisito, pero hemos tenido que aplazarlo a que las circunstancias sean más apropiadas y podemos darle al acto pues
el prestigio. Ari, perdona, si puedes ir un pelín más despacito, un poco más lento, sería fantástico. Vale. Muchas gracias, perdón. Muy bien. Entonces, repito, vamos a esperar que las circunstancias sean más apropiadas, las circunstancias sanitarias sean más apropiadas y realizaremos el acto en el Parlamento Balear. Este año quería resaltar algo muy especial que diré después. En relación a lo que nos ha contado Juan Pérez y a la experiencia personal de Moise, yo recordaba un poema de Jorge Luis Borges que se titula Everness y decía: solamente una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria. Bueno, en esencia, esto es lo que ha sucedido con la historiografía de la Shoah. Se ha pasado de un silencio culpable a una variedad metodológica cada vez más cercana a la realidad de los hechos, con estudios realmente profundos e importantes. Como decía Juan Pérez, es verdad que quedan algunos aspectos que no se han tratado con la profundidad que se debiera, pero en general la bibliografía, la historiografía de la Shoah ya tiene una entidad importante. Es cierto que hay una corriente negacionista, pero no voy a hablar de ellos, no les voy a dar cancha en este sentido. Pero sí hay algo muy importante que hay que recordar, porque está ahora mismo con grupos relativamente importantes y a través de las redes intentar buscar un antisemitismo que ya tiene un origen lejano, como en 1961 el doctor Servatius, que era el abogado de Eichmann en el juicio en Jerusalén, declaró que Eichmann llevó a cabo acciones por las cuales, si hubiera ganado, le hubieran dado una medalla. Y de perder, sería ahorcado. Es decir, el cinismo de la frase es impresionante. Y sobre eso es lo que hay que prestar muchísima atención. La intención de ese comentario, como los que se han venido produciendo prácticamente hasta el día de hoy, es vaciar de contenido moral todo comportamiento humano. Es decir, la ética es exenta a los hechos que realizan los hombres. Única y exclusivamente se atienen a líneas de mando que en sí mismas también son exentas de ese tipo de responsabilidad. Y ese es verdaderamente el peligro del antisemitismo. Hacer ver que nuestro comportamiento no tiene ningún tipo de responsabilidad moral. Si ganas, te dan una medalla, si pierdes, te cuelgan. Es decir, ese planteamiento es diabólico. Es diabólico, es así. Y está, hoy en día lo podemos encontrar en las redes. Como es muy habitual en este tipo de planteamientos, los grandes ausentes siempre son las víctimas. Yo ponía en un escrito que he hecho estos días que Auschwitz viene a representar el silencio y la soledad de las víctimas. Es decir, hubo un silencio general en el mundo. Ahí quedó. Alemania hizo lo que le pareció, bueno, sus aliados también, y el resultado, que ya se conocía, vimos en toda su amplitud lo que significaba a partir de 1945. Por tanto, es sobre eso que hay que ir con muchísimo cuidado. La comunidad judía europea fue una minoría acorralada
y perseguida, pero brillante. Es decir, las comunidades judías del centro de Europa no acababan de entender lo que les estaba sucediendo en sus propios países, donde habían vivido durante siglos. Ellos tenían el mismo derecho que los demás a ser felices, a tener su futuro, a poder encauzar a sus hijos, a sus familias, hasta situaciones de una mayor calidad de vida, gracias a su trabajo. No buscaban nada de nadie, gracias a su trabajo. Pero eso no fue posible. Cada año en Europa y en la tierra de Israel recordamos la Shoah, lloramos. Es una catarsis que nos refuerza la idea de prevalecer como pueblo, de prevalecer como judíos, distintos e iguales, religiosos o laicos, empleados, intelectuales, artistas, cualquier cosa que nos queramos permitir, nos lo podemos permitir. Este año, como decía antes, es importante estar en el Parlamento Balear porque en mayo se aprobó una propuesta no de ley presentada por Maxo Benalal, que es miembro de nuestra comunidad, en la cual el Parlamento aceptaba la definición que da la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Esto es importante, muy importante, porque tenemos una herramienta jurídica para defender frente a los tribunales cualquier tipo de comportamiento antisemita, incluido los boicots contra Israel, porque se entiende que Israel es una comunidad judía y por tanto está amparada por la definición. El Parlamento Balear, en este sentido, tuvo la valentía de aprobarlo. Tuvo muchísima repercusión en España y también fuera. Desde Estados Unidos, desde Israel, hubo llamadas para saber qué es lo que sucedía en televisión, porque realmente siempre es necesario, para cumplir los principios de legalidad, que sepamos claramente qué es lo que significa un comportamiento antisemita. Por tanto, a partir de ahí, tenemos una herramienta jurídica, tanto para poder acudir a los tribunales como para poder acudir a las autoridades administrativas cuando autorizan o permiten exposiciones, conferencias, reportajes en las cuales se denigra o bien Israel o a los judíos, con el sofisma de que el antisionismo, en este sentido, no es luchar contra el racismo, porque sionismo es racismo. No lo es, ni muchísimo menos. Es decir, el sionismo es el camino del pueblo de Israel, de todos los judíos del mundo, a un puerto refugio que está ahí. Por lo que decía Moshe, hemos de aprender de lo que ha sucedido, pero a veces no es suficiente. Y gracias. Muchísimas gracias, presidente Ari, para tus comentarios y por asistir aquí con nosotros en este acto muy importante. Me gustaría enseñar un video de lo que Ari estaba hablando, que es el acto en el Parlamento de Islas Baleares hace 2 años de muchos miembros de la comunidad y otros miembros del Parlamento encendiendo las velas. Y luego vamos a escuchar una canción que se llama Rahem, de un residente francesa sefardita que vive aquí en Mallorca, que se llama Manny Hoffman. Y en estos 2 vídeos me gustaría pediros que toma estos momentos como si fuera el momento de silencio y que realmente pensar en todas las vidas perdidas en la Shoah. ¿Sí?
Entonces, ese es el momento para pensar en ello. Hi everybody, very happy to join this Zoom today. I'm gonna sing a song called Rachem in honor of all our brothers and sisters who've been murdered during the Holocaust. Rachem, Rachem na Hashem Elokeinu, Rachem Al Yisrael Amecha Rachem Ve'al Yerushalayim Echa Rachem, Rachem, Rachem Ve'al Zion Mishkan Gevodecha Uyoy Mishkan Gevodecha Ve'al Malchus Bais David Meshichecha Ve'al Bais HaGadol Ve'HaKadosh Rachem, Rachem, Rachem Ve'al Zion Mishkan Gevodecha Uyoy Mishkan Gevodecha Ve'al Malchus Bais David Meshichecha Ve'al Bais HaGadol Ve'HaKadosh Rachem, Rachem, Rachem. Muchas gracias, Manny. Yo sé que estás mirando a nosotros. Y gracias por todos los involucrados en siempre cada año organizar el acto de Parlamento. Y muchas gracias a todos los que han venido antes de nosotros, antes de la Junta Directiva de hoy y antes de la Asociación Cultural que existía, Limud, todos los que han venido antes de nosotros. Muchísimas gracias a ellos por todo lo que han hecho, porque no somos nadie sin los pasados antes de nosotros. Así que mucha gente han trabajado muy fuerte para esta comunidad y para tener oportunidad de celebrar este acto en el Parlamento también. Me gustaría invitar a Mariano Valdés de Limud Mallorca para ir hablando sobre el futuro. Importante que terminamos con un ojo al futuro y va a hablar a nosotros sobre este asunto. Bienvenidos. Gracias, Dani. Buenas tardes a todos y a todas. Me toca, como ha dicho Dani, la parte de hablar del futuro y cerrar el evento. Bien, intentaré ser breve porque nosotros, quienes nos encargamos de dar charlas sobre el Holocausto en las escuelas, no somos los protagonistas, y sí, en cambio, lo son las futuras generaciones de esas escuelas. Voy a contar cómo surgió esa iniciativa. 1 año y medio atrás surgió en Mallorca una noticia de unos adolescentes en una escuela de Palma realizando un saludo nazi como una foto de despedida para un compañero de aula. Al ver la noticia, casi automáticamente decidí compartirla con un grupo de WhatsApp que tenemos de amigos judíos en la isla, ya que me pareció un hecho relevante.
Empecé entonces a leer las respuestas de los miembros y ninguna fue de reproche ni de victimización, sino por el contrario, fueron respuestas de cierta pena y tristeza por lo ocurrido, pero siempre exculpando a los chavales, a los adolescentes, por lo que estaban haciendo. Fue entonces cuando decidí publicar una columna en un periódico local, transmitiendo este pensamiento propositivo. Si esos alumnos supieran el dolor y el horror que simbolizaban ese saludo, seguro que no lo harían. Me pregunté cuál sería la única solución posible y claramente la educación es el único camino, no hay otro. Luego ese artículo llegó a manos de la Regiduría de Educación de Palma y con este su propuesta de realizar un taller explicando qué ha sido la Shoah en las escuelas. Aún teniendo en cuenta que ninguno del equipo de voluntarios de Limud Mallorca, al que pertenezco, es docente, aceptamos el reto. En cuanto al resultado, solo me limitaré a decir que la respuesta ha sido superlativa, emocionante e ilusionante. Vamos a ver, Dani, si te parece bien, ahora un video con algunas de nuestras repercusiones. Bueno, muy bien. Acabamos nuestra primera experiencia de clases en escuelas de instituto de ESO, de Limud Mallorca, sobre el Holocausto y, bueno, cuáles fueron nuestras impresiones, comenzando por Adri. Me sorprendió gratamente los chicos que estuvieron predispuestos a escuchar, a hacer preguntas, se preguntaron entre ellos. Contaron experiencias también sobre bullying y discriminación, así que creo que muy bien. Mariano. Me siento conmovido, emocionado, porque creo que tener la oportunidad de hablar de esto también. De jóvenes así, y sentir que uno tiene cosas en común está muy positivo. Dani. Para mi parte también me siento muy honrado y orgulloso para esta parte de esta iniciativa. Para mí representa mucho de lo que es Limud, lo que es aprender y enseñar, porque estos jóvenes hemos encontrado que muchos no sabían que era un judío o sabían muy poco de lo que era el Holocausto y intolerancia en general, y creo que hemos dado mucho, no solo información, pero hemos hecho que ellos hablaban mucho entre ellos y pensaban de la discriminación, intolerancia, bullying y todo esto, y no, me siento muy que hemos tenido un efecto positivo en el mundo hoy. Muy bien, pues muy poco me queda para añadir, creo que está prácticamente todo dicho, solamente sumar la atención que pusieron los chavales todo el tiempo, el respeto, y eso, no hubo que llamarles la atención en ningún... Bien, quiero decir que veo esperanza en que las nuevas generaciones entenderán mucho mejor que nosotros cuál es la raíz de casi todos los problemas que tenemos en la humanidad. Problemas que creo sencillamente erradicables si practicamos algo tan complejo de practicar como es la tolerancia. Aceptar al otro en su diversidad, aceptar diferentes formas de pensar y actuar, admitir su existencia y convivir con esa diversidad. De eso creo que se trata. No quiero extenderme mucho más. Vamos a compartir un último vídeo con unos testimonios de, como he dicho antes, los verdaderos protagonistas, que son quienes están en el aula, que son el futuro. Quienes hoy participamos en este evento que nos convoca, Dani, Joan, Josh y yo, también sumado a Adriana Páez Cantalupi, gracias por los diseños, y Mariano Greenberg, ambos han aparecido en el último vídeo. Somos los encargados de contar en las escuelas la historia del Holocausto, hablar del presente y cómo podemos cambiar para no repetir esas acciones o acciones similares en este presente y en el futuro.
Somos simplemente unas herramientas para que las futuras generaciones mejoren, que lo doy por seguro, a nuestro presente. Con este vídeo nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido a esta conmemoración. Aquest grup d'adolescents escolten atentament dos nord-americans residents a Mallorca que avui han anat a la seva classe. Són descendents de jueus víctimes del nazisme. ¿Esto dónde los incineraban? ¿Metían una persona por una en cada horno o metían un montón en cada...? Aquesta carta la varen escriure familiars de Josh Grunsberger des d'un camp de concentració. A la xerrada que fa als adolescents explica la història dels seus padrins i també de son pare, que encara es viu. Una història que deixa els joves astorats. Y tenía que comer cebolla del jardín para sobrevivir. Hace menos que 80 años y hoy en día todavía existe gente que ha passat per aquesta història. Quan ens ha explicat la història del seu pare, que va viure a veí d'una carnisseria a França i que va estar dormint durant un parell d'anys en una cadira, allò sí que és el que m'ha impactat bastant. Que los judíos han tenido un pasado muy duro. Per a Dani, l'odissea dels seus padrins per arribar als Estats Units fugint del nazisme l'inspira per influir les noves generacions. Los chavales pueden leer muchas cosas, pueden ver muchas películas, pero si no tienes una persona enfrente de ellos hablando de su historia familiar, creo que a veces es difícil para conectar. La iniciativa de les xerrades a escoles va néixer quan, a una altra escola, uns al·lots es van fer una selfie en reminiscències nazis. El col·lectiu Limud s'ho va prendre de manera positiva. Si ha sortit un tema tan important, com nosaltres podem contribuir. Just a 100 metres de la seva escola van morir dues víctimes de l'Holocaust nazi. Una colònia alemana jueva important es va refugiar a Silla. I tota aquesta colònia alemana va ser expulsada pel govern d'en Franco amb una notificació administrativa dient que ells eren indeseables per a la Nova Espanya. Com no tenen papers, no tenen passaport, pues, n'hi ha que intenten fugir i acaben a camps de concentració, però en el cas dels Heinemann, que vivien aquí a la plaça de Terreno, pues, se van suïcidar, és a dir, estan xerrant de víctimes directes de l'Holocaust en els nostres carrers. No? Les mans aixecades, curioses preguntes, meditar reflexions i conclusions clares per part d'uns adolescents que tenen clar cap on mirar. Que puede volver a pasar sin que nos demos cuenta en el momento. Cuando ves una injusticia hay que denunciarla. Hay que estar bien atentos porque podría ocurrir en cualquier momento. Si sabem els errors del passat, no els cometrem en un futur. Bueno, otra vez en nombre de la comunidad judía de las Islas Baleares, con presidente Ari y con vicepresidente Miquel Segura y con el jefe de la comida kosher, nuestro gran cocinero Pinchas Ben Abraham. También quiero saludar a Rav Nissan Ben Abraham, que está conectando de Israel, que también es súper importante para nuestra Kehilá, nuestra comunidad. También quiero agradecer a todos los de Limud Mallorca, los voluntarios que han ayudado y organizado este evento, y también los voluntarios que no, que siempre participan y forma parte también de nuestra Kehilá aquí, y también todos los de Ayuntamiento de Palma, el regidor de Educación, Llorenç Carió, que nos apoyaba un montón de hacer este evento importante, y también con el diputado Maxo Benalal, que también he visto que está conectado por aquí, por todo lo que hace. Y a todos vosotros, todos los asistentes que están por aquí, hemos llegado a casi 150 y más que están mirando en otra parte. Realmente creemos que es muy importante, sobre todo en estos momentos de pandemia, que estamos conectados, que estamos aprendiendo, que estamos compartiendo historias, que no deja a sentir que es para ser un ser humano, para tener emoción. Súper importante en estos momentos. Entonces, bueno, ya sabéis que estamos aquí en el Facebook de la Comunidad Judía de las Baleares, puedes encontrarnos en el website, en el sitio web de limudmallorca.com también hay forma de poner en contacto con nosotros, y pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros durante este día tan importante. Shalom, shalom.